Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos nuevamente a nuestro repaso de la lección. En este trimestre estamos tocando el tema de los salmos y nos acompaña nuestro querido hermano Manuel Latorre, que nos va a acompañar a hacer sus intervenciones de todo el conocimiento que él tiene, y también nuestra querida hermana Belkis, bienvenida, mucho gusto. Ana. Esperemos que esta lección sea de enseñanza para cada uno, que podamos entender todos los temas que se tocan en esta bello libro de los Salmos. Así es. Y para empezar, en esta ocasión, pues vamos a leer para empezar el versículo de memoria. Lo que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Le encontramos en el libro de Salmos. Y bueno, para empezar el repaso, ¿qué le parece, hermano Manuel, si nos acompaña en una oración? Ok, vamos a tener una oración. Padre Celestial, te damos gracias infinitas porque en este momento vamos a empezar a discutir la lección de esta semana. Ayúdanos, Señor, para que podamos aplicar a nuestras vidas y también ayudar a otros hermanos que nos están mirando por las redes sociales, para que les sirva de ayuda y experiencia para depender de ti en todo lo que ellos tengan planes hacer en el futuro. Y que seamos pacientes en esperar por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén, amén. Fíjate que esto me recuerda muchas veces cuando, por ejemplo, no sé si les ha pasado que los abuelitos nos contaban las historias de cuando ellos eran jóvenes y cómo era la vida cuando ellos eran más jóvenes. Y inclusive en las escuelas, ¿no? En las escuelas hay una materia que se llama historia. ¿Por qué es tan importante la historia? ¿Por qué es tan importante conocer el pasado? ¿Qué me pueden decir ustedes? Pues sí, pues yo quería mencionarles que a veces uno tiene unos planes a seguir de poder comprar una casa, un carro, lo que sea, o pues donde va a estudiar en la universidad, lo que sea, en la escuela, y uno le pide a Dios dirección. Y tenemos que ser a veces pacientes porque no sabemos el tiempo que te va a tomar contestar la petición, la oración. Y así eso nos va a ayudar a no cometer errores, a meter las patas, como decimos en Puerto Rico, pero sí. Eso nos ayuda a depender más de Dios y nos va a ayudar a tener más fe. Más fe, exactamente. ¿Tú qué me puedes comentar? Fíjate otra cosa, Ana y Manuel, que me llama mucho la atención. Conocer la historia tiene muchos beneficios, porque también, basado en la familia, hay errores que cometieron nuestros antepasados que uno dice, ay, yo no quiero cometer ese error porque esto es lo que me va a pasar. O sea, causa, efecto. Y si nos vamos a la palabra de Dios, o sea, y vivimos todo, o sea, podemos vivir el recuento de todo lo que vivieron nuestros antepasados, vemos dónde se equivocaron y cuál fue la respuesta invariable siempre por parte de nuestro Dios, que también pudiéramos, o sea, aplicarlo a nuestra vida. Eso es exactamente y correcto lo que nos acabas de comentar, porque el objetivo, según lo plantea la lección, el objetivo final es que comprendamos que cada generación del pueblo de Dios ha desempeñado un papel en la historia, ha desempeñado un papel importante. Y ese papel importante que ha desempeñado lo ha hecho de manera como un despliegue histórico, dice aquí, y todo eso enmarca lo que nosotros estamos viviendo en el gran conflicto. Quiere decir que nosotros en esta época que nos tocó vivir, vamos a ser parte de la historia pasada de las generaciones que vienen delante de nosotros. Lo que nosotros hagamos ahorita va a tener repercusión con las generaciones que van a venir. Entonces, vamos a estudiar, ya me entusiasmé con la historia pasada porque a veces uno dice, ¿y a mí de qué me sirve saber lo que pasó hace 100 años? Pues debería. Eso sirve de ejemplo para que uno no cometa errores en el futuro. Exactamente. Claro. Pero también nos indica de dónde venimos. Exactamente. Y hacia dónde vamos. Entonces, es muy importante, son las raíces lo que nos indica, por ejemplo, en este país que hay tantas culturas, que hay gente que viene de diferentes lugares, con diferente historia. Es bien importante saber qué es lo que viene detrás de esa persona, la historia. Pero en este caso, vamos a hablar de la historia pasada del pueblo de Dios. Y vamos a empezar en la parte del domingo que dice la imbatible fidelidad del Señor. Y obviamente nosotros sabemos que Dios no cambia, que la fidelidad de Dios es para siempre,
Pero ¿qué lecciones yo, como persona, Belkis, debo aprender o debí haber aprendido de los errores del pasado? Esto viéndolo en un contexto de la historia del pueblo de Israel. Viéndolo desde el punto de vista de la historia del pueblo de Israel, nosotros deberíamos estudiar a profundidad todo lo que vivió este pueblo, todo lo que sufrió por su impaciencia, que los hizo desviar la mirada de la fidelidad y de la constancia y el amor, la misericordia que tuvo el Señor con ellos. Y basado en eso no deberíamos cometer los mismos errores. O sea, si cuando conocemos la historia nos instruimos y eso nos hace cultos, ¿verdad? Basado en la palabra de Dios para no cometer estos errores y recordar sobre todas las cosas la fidelidad del Señor, que como mismo fue con su pueblo desde el pasado, es con nosotros en el presente. Y sobre todo, fíjate, les cuento una anécdota que cuando nosotros empezamos en la iglesia y empezamos a ver todas las cosas asombrosas que Dios había hecho como con el pueblo de Israel, por ejemplo, cuando partió el Mar Rojo para que pasara, o cuando cayó maná del cielo. Yo me acuerdo que mi mamá decía, pero ¿cómo es posible que estas personas sean tan ciegas y no ven todo lo que Dios hizo? Pero la lección dice, no seamos tan duros al juzgar, ¿no somos también nosotros olvidadizos de las maravillas pasadas? Y es cierto, somos olvidadizos porque no, en este caso yo no tendría, por ejemplo, que pensar en lo que Dios hizo con Israel cuando también ha hecho cosas por mí. Y eso me lleva a la segunda parte, que es la parte del lunes. Manuel, como iglesia adventista, como una agrupación mundial y organizada, que nosotros nos consideramos el pueblo de Dios, ¿cómo me afecta la historia? ¿Qué puedo yo aprender de la historia y de los errores que sucedieron en el pasado? Nos ayudan a comprender más cómo los profetas, ¿verdad? De antigüedad, como Abraham, Jacob, Isaac, cometieron sus errores principalmente Abraham, por no tener paciencia en esperar en Dios, mayormente. Y también cuando tuvo José allí, José tuvo que mantenerse, firme allí en Egipto para mantenerse fiel a Dios. Ajá. Pero a pesar de todo lo que ellos han pasado, aún así Dios los amó y nunca los abandonó y Dios los perdonó. Así es. Y eso nos pasa hoy en día a nosotros igual. Como pueblo adventista, como pueblo adventista, nosotros sabemos que en el tiempo de Elena G. White, cuando ella todavía vivía, en 1888 y en otros años, dice, ella escribió tajantemente que si el pueblo hubiera creído, Cristo ya hubiera regresado. Eso es verdad. Eso es verdad. O sea que Cristo ya hubiera venido desde 1800. Estamos en el 2024 y todavía estamos caminando en el desierto como adventistas porque no creímos. Y todo por no tener fe. Eso es todo. Y por eso Dios pide que confiemos en Él, que confiemos en su palabra y que las cosas van a venir según como Él desee mejor para nosotros. Y ser obediente en su palabra, porque si somos obedientes, nos va a ir mejor. Eso es así. Belkis, ¿quisieras agregar algo más? Bueno, ahí agregar, ¿verdad? Que debemos de tener nuestra mirada, o sea, nuestra confianza en el Señor. Debemos de quitar toda ansiedad y debemos recordar, o sea, igual, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y enfocarnos en Él para que las cosas puedan suceder conforme a su voluntad. Eso es exacto. Amén, amén. Pero ahora como grupo, y no me quiero salir todavía de esta página, de la parte de lunes, porque como adventistas, ¿qué podemos hacer para cambiar la historia? Lo que tenemos que hacer es confiar en Él. En todo momento, y poner a Dios primero sobre todas las cosas. Así es. Y tú aprendes a hacer eso, Dios nos va a seguir guiando. Y a pesar de los errores que cometimos en el pasado, por supuesto también hemos cometido nuestros errores, hemos aprendido que si tú confías en Dios, todo es posible. Así es. Y eso me lleva a la siguiente parte, en la parte del martes. Dice, recordar la historia y arrepentirse. ¿De qué se tiene que arrepentir el pueblo de Israel en particular? Se tenía que arrepentir sobre todo de los errores que había cometido, o sea, de la adoración falsa, de todas las cosas. Tenía que evidenciar la práctica de la paciencia, o sea, que era tan importante, donde fueron tan impacientes
Y si comparamos aquella generación con esta, vemos que estamos todavía en un mundo actual mucho más impaciente. Así es. Estamos en la era en que todo el mundo quiere todo ya. Y si vemos a los niños, o sea, van mucho más avanzados que nosotros. Y necesitamos enseñarlos a ellos y aprender nosotros a practicar la paciencia, porque nuestro Dios es un Dios paciente. Cuando estamos pasando por procesos, el Señor no quiere que nosotros digamos ¿por qué, Señor?, sino ¿para qué? Que el Señor quiere enseñarnos, cómo quiere ayudarnos a que podamos estirar nuestra fe, ¿verdad? En medio de las pruebas, que es donde crecemos. Así es, uno de los mayores peligros de la sociedad actual es la impaciencia. Y más porque vivimos en un país donde hasta se han inventado palabras para la comida fast food. Todo lo queremos rápido. Así es, así es. Yo la vez pasada fui a un drive-thru y me sorprendió la rapidez con la que hacen las cosas. Y yo dije, wow. Pero no todo es rápido. Nosotros como cristianos debemos de aprender que las cosas se nos van a dar, pero en el tiempo de Dios, no en el mío. Y también vemos en los salmos, por ejemplo, en el Salmo 106, que si el pueblo hubiera tenido más paciencia, Dios le hubiera dado las cosas correctamente, completamente en el momento indicado. Exacto. Y muchas veces la impaciencia, ¿cómo podemos combatirla? Y entonces una de las cosas que yo me acuerdo que leí de la palabra de Dios en los salmos y en los libros anteriores, desgraciadamente tomaron malas decisiones los reyes, simplemente por no esperar lo que Dios iba a decidir. Y a veces iban a guerras que no eran aprobadas por Dios, y cuántas muertes hubieron ahí por desobedecer la palabra de Dios. Eso es así. Por eso hay que tener mucho cuidado de cualquier decisión que tomemos. Muchas veces hay que hablar mucho por nuestros líderes políticos, porque ellos tienen en sus manos una decisión que tienen que tomar, ¿verdad? Para defender el país, lo que sea. Pero eso dependerá de la fe que ellos tengan en Dios. Y claro está, nosotros nos pasa lo mismo. Lo que nos afecta en nuestro hogar depende de cómo tú creas en que Dios puede solucionar tu problema en tu hogar. Si no confías en Dios y piensas que Dios no puede hacer nada, mira, es imposible. ¿Cómo tú vas a creer algo así? Exacto. Eso es lo que quiere Satanás, que tú entiendas y comprendas, pero no. Dios es un Dios que sabe todo. Él si quiere, lo puede hacerlo sin que nosotros lo pidamos, pero Él desea que nosotros se lo digamos, se lo pidamos. Así que vamos a probarle a Dios para que ustedes vean cómo Dios va a bregar con el problema. Eso es así. Y bueno, vemos que al final lo único que necesitamos es ser un poco más pacientes. Así es. La paciencia. Muy bien, vamos a pasar a el siguiente día, que es el del día del miércoles. Y tenemos aquí una parábola, la parábola de la viña del Señor. ¿Qué nos puedes enseñar o qué nos puedes comentar de esta parábola? Sí, aquí el salmista lo que dice es que la viña se refiere al pueblo de Israel. Cómo trasladó al pueblo de Israel en el pasado, que estaba en Egipto como esclavo, a trasladarlo a la tierra prometida. Y eso mismo Dios va a hacer con nosotros hoy en día. Cómo nos va a traer desde aquí, desde ahora, hasta la tierra prometida, que es cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Sabe? Que Dios quiere que nosotros aprendamos a tener el carácter de Él ahora. Que sintamos su Espíritu Santo, que escuchemos su voz. Muchas veces podemos escuchar en nuestras mentes. Y si nosotros nos consagramos a Él, miren, cosas grandes Dios va a hacer por nosotros. Cosas grandes Jesús hizo, Él dijo que nosotros vamos a hacer cosas aún más grandes que Él. Eso nos prometió que vamos a hacer. Así que vamos a confiar en Él y tener paciencia. Mucha paciencia, como estábamos diciendo, lo que nos hace falta. ¿Qué más nos podemos aprender de la parábola de la viña del Señor? Porque, ¿qué es lo que esperamos de una viña? Esperamos de una viña fruto. Ahí también se evidencia la paciencia, ¿verdad? El mismo tiempo que sembramos no podemos cegar. Entonces el Señor, a mi apreciación personal, lo compara con una viña, porque dice, todo es un proceso, y la palabra lo dice, proceso, o sea, el transcurrir, o sea, para que las cosas sucedan conforme a su tiempo, y su voluntad lleva paciencia. Entonces nosotros esperamos fruto, esperamos buenas dávidas, y para todo eso, o sea, tenemos que esperar confiadamente en el Señor. Amén, así es. por eso. Pero la viña dice que Él la plantó, la cuidó, la podó, pero ¿qué pasó al final con la viña? Bueno, desgraciadamente muchos de los casos que hemos leído han sido de infidelidad hacia Dios, desgraciadamente, y la viña, pues, yo tengo que hay que eliminarlas, pero Dios siempre tiene misericordia de su pueblo, y cuando alguien, sea quien sea, se arrepiente de sus pecados y pide perdón a Dios, ahí Dios escucha. Por eso es lo que Él me gusta hacer, perdonar. Claro.
Por y supuesto. restaura lo que se perdió. Pero ¿qué va a pasar con la viña que no dé frutos? Porque aquí dice Se va a que perder. finalmente, dice, los profetas anuncian la destrucción de la viña Ujú, como señal del juicio de Dios porque la vid se ha vuelto mala. ujú. Y lamentablemente, bueno, ustedes cuando plantan un árbol de frutos esperen que dé Que dé frutos. fruto, exacto. Si no da frutos, pues nada más está quitando espacio a otro árbol que puede ser plantado y que puede dar frutos. Ujú. Y corremos el riesgo de que en nuestra impaciencia o en nuestro olvidar las cosas que Dios hizo con nosotros en el pasado, caigamos en esta categoría y finalmente Dios nos deseche. Y nosotros como adventistas sabemos que va a haber un día del juicio. Que Claro. lamentablemente mucha gente no toda va a creer ni a confiar. Exacto. Y Y- eso pasa cuando la persona sigue hacer lo malo, no quiere obedecer. Ujú. Y desgraciadamente ese tiempo se va a perder porque no quiere obedecer la palabra de Dios y eso es lo que Dios no quiere, pero esas son las consecuencias de la desobediencia. Ujú, Exactamente. totalmente. Pero dice aquí que también hay otro grupo que dice, Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amén. Hay otro grupo Ujú. que añora, ¿verdad? La Exacto. gracia que el otro grupo no apreció. Y lo que me gusta mucho aquí es que la palabra hebrea que utilizan es para restaurar, proviene de una palabra común que significa volver. Volver. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Que volvamos a Él, Que que volvamos. dejemos nuestros malos caminos, Ujú. que regresemos a Él porque Él nos quiere restaurar. Dice, y les daré un corazón para que conozcan que yo soy el Señor y serán mi pueblo y yo Amén. seré su Dios porque se volverán a mí de todo su corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe que esto me recuerda el versículo que viene en el Nuevo Testamento que habla que nosotros somos un injerto? ¿De dónde somos ese injerto? ¿Te refieres a Jesús? Nosotros somos injertados Ujú. en el árbol. Ese árbol de árbol vida, que es de la Cristo. vida que es Jesús. Podría ser el árbol que Dios quiso plantar en un inicio, pero que no dio fruto. Ujú. Ahora está restaurándolo y Volviendo. nos está Amén. injertando. Y qué bendición, ¿verdad? Que el pueblo de Israel tal vez no quiso, no apreció la promesa de salvación, pero nosotros estamos acá y nosotros queremos esa bendición. Amén, claro que sí. Y eso nos lleva a la parte del jueves. Ujú. Dice, ¿cuál fue el problema mayor en la desobediencia del pueblo de Israel? Porque si bien sabemos que fue la impaciencia, que no vieron los beneficios de tener a Dios como Dios, pero dice aquí que hubo algo más, porque pregunta, ¿cómo podemos asegurarnos de no tener ídolos en nuestra vida? El pueblo de Israel, Ana, hermano, sobre todas las cosas, quitó la mirada del Señor. Ese fue el primer error que cometió. Entonces, nosotros, si lo aplicamos a nosotros, o sea, al hoy, cuando nosotros quitamos la mirada de nuestro Salvador, nosotros cometemos errores, porque la naturaleza humana es mala. Ajá. Entonces, cometemos muchos errores. Aquí dice la lección, el Señor demostró su gracia al elegir al pueblo de Israel como su tesoro especial. O sea, lo tomó como su tesoro preciado, sin embargo ellos no lo veían y cayeron en la desobediencia, adoraron ídolos, que a lo mejor nos hacemos la idea en nuestra mente que un ídolo es como un santito ahí, una virgen Sí. que podamos tener, pero hay muchas cosas que hoy en día podemos tomarlo como ídolo, los celulares, la televisión, la vanidad, o sea, todos son ídolos que podemos acatarlo, ¿verdad? Y aterrizarlo a este mundo. Sin embargo, cuando nosotros nos inclinamos por esas cosas, dejamos de poner en primer lugar a Dios. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todas estas cosas, o sea, el Señor es secundario, el Señor no las quita, o sea, son necesarias, pero no son imprescindibles para nuestra vida. Y como mismo el pueblo de Israel fue el pueblo especial, el tesoro preciado de Dios, asimismo hoy su pueblo es considerado para él su tesoro especial. Amén, Así es, amén. por eso ahora más que nunca nosotros debemos de ver si nosotros estamos apoyándonos más en algo que no es Dios, en alguien que no es Dios. Ujú. Porque como dijo Belkis, hay demasiada tecnología. Hoy en día hay demasiada- muchas distracciones en este Exacto. mundo, presenta a los Mucha jóvenes distracción. atrás y como padres tenemos que ayudarlos a ellos a que puedan entender que hay que poner a Dios primero sobre todas las cosas. Ujú. Y muchas veces yo he dicho a mis hijos, mira, yo tengo que amar más a Dios que a ustedes porque Dios
hay que amarlo primero sobre todo. Así Ellos es. lo comprenden y lo han comprendido y nada, y eso es lo importante que tenemos que hacer, confiar en Dios primero sobre todas las cosas. Exactamente, y más como padres, que para que el niño no esté llorando, ten el celular, o y al niño se enfocó más en el celular que en, no sé, en alguna Claro, otra cosa. así es. Exacto. Y no quiero aclarar que no es que yo no ame a mis hijos, pero es que Dios dice Claro. su palabra, que hay que amar a Dios primero sobre todo, No, por ¿no? supuesto, Pero por siempre los supuesto. hijos están ahí para uno ayudarlo y quererlo y apoyarlo. Exactamente, Así así es, debe de sí. ser. Y de enseñarle la manera correcta de adorar a Dios. Porque Exactamente. como vemos, nosotros ahorita somos la generación que va a dejar ese legado para esa generación que viene. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Cuando, por ejemplo, tu niña o tu niño esté grande, ¿qué va a decir de ti? Ahorita tú en este momento, pero ellos en el futuro. Entonces, Así es. nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y que ellos van a Cada aprender uno. a adorar a Dios primero que a nosotros. Exactamente, así Así es, es, amén, así totalmente. sea. Y bueno, como conclusión, yo les quería hacer un comentario que yo escuché a un predicador hace ya muchos años que decía que el problema del ser humano es que tiene la mente muy olvidadiza. Y él aconsejaba que nos compráramos, no sé, un diario y pusiéramos ahí las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Sobre todo esas cosas que para mucha gente pueden ser sin importancia, pero nosotros sabemos que es una intervención directa de Dios. Y ponerles hasta fecha y decir en detalle para cuando tuviéramos algún problema o tuviéramos pasando por alguna crisis, pudiéramos ir a esos libros y leerlos y decir, oye, pero si Dios me ayudó aquí, acá y acá, ¿por qué yo voy a tener falta de fe? Porque dice la escritura, un texto de Elena G. de White de notas biográficas, dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Qué Así profundo. Es, tremendo, ¿verdad? Así es. Muy bien, ¿algún comentario final que quieran hacer de esta lección? Bueno, el comentario final, nos podemos darnos cuenta que todas las lecciones nos llevan a lo mismo, a tener nuestro enfoque en el Señor, a ser pacientes, a ser obedientes y a quitarnos de todas nuestras distracciones y que nuestra mirada y nuestra vida esté centrada en Cristo Jesús, porque todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es el mensaje más grande y más lindo, y el Señor nos deja su amor, su misericordia, y nos dice que siempre está con nosotros, o sea, a pesar de los pecados, de los quebrantos, de las caídas, Él siempre está ahí para levantarnos y estar con su Claro pueblo. que sí. Así es. Y también menciona, ¿verdad? Para terminar también, que separados de Dios, nada podemos hacer, porque siempre, si yo me separo de Dios, sabemos que vamos a hacer lo malo. Y no, Así Dios no quiere que es. hagamos lo malo más, que siempre lo obedezcamos, para que prosperemos. Así es. Porque Dios nos quiere bendecir, pero a veces por nuestra terquedad no hace que nosotros pensemos que hay que dar la honra a Dios primero sobre todas las cosas. Así es. Y fíjate lo que dice, la historia del pueblo de Dios demuestra que ninguna promesa que Dios haya hecho en su palabra quedará sin cumplirse. Así es. Wow. Entonces, Qué con bonito. esto, pues, le vamos a terminar este repaso de la lección. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos a terminar con una oración. ¿Nos puedes Con conducir? mucho gusto, oremos. Padre bueno que estás en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Sabemos que tu Santo Espíritu continúa con tu pueblo, Señor, hasta el día de verte volver en gloria y majestad. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a recordar cada día cómo ha sido la historia de nuestros antepasados para no cometer los mismos errores. Ayúdanos a practicar la paciencia y aún en los tiempos de pruebas, ayúdanos a confiar en ti, Señor, porque tú peleas cada una de nuestras batallas. Amén. En tus brazos de amor nos encomendamos, quédate con nosotros y ayúdanos a cada día poder escudriñar nuestras escrituras y sacar sabiduría, que es más que inteligencia, de cada una de sus páginas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Muchas gracias. Ojalá la próxima semana nos puedan acompañar en que es el repaso de la lección Maranata en línea. Que pasen buen fin de semana. Bendecida semana. Hasta luego. Hasta luego.